Buen día, queridos profesores. Soy Gardenia Cris Chávez Cotrina. Hoy vamos a hablar sobre los músculos del cuerpo humano. Son tejidos compuestos por células especializadas llamadas miocitos que tienen la capacidad de contraerse y relajarse, generando movimientos. Estos tejidos, junto con los huesos y las articulaciones, forman el sistema músculo-esquelético, que le dan la forma, estructura y movilidad al cuerpo. A continuación vamos a ver los siguientes músculos que tenemos: el hombro, el brazo y el antebrazo. Ahora veremos los músculos del hombro. Se puede dividir en varios grupos: el manguito rotador, que es el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Los músculos del hombro se puede dividir en varios grupos: el manguito rotador, que viene a ser el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y supraescapular. Los músculos escapulohumerales vienen a ser el deltoides, trapecio, dorsal ancho, redondo mayor. Y los músculos que se conectan a la extremidad superior a la columna vertebral vienen a ser el trapecio, elevador de la escápula y el romboides. Primeramente veremos el manguito rotador, donde está el supraespinoso. Abduce el brazo, eso significa lo aleja del cuerpo. El infraespinoso realiza la rotación externa del brazo. El redondo mayor también contribuye a la rotación externa del brazo. El subescapular realiza la rotación interna del brazo. De los músculos escapular realiza la rotación interna del brazo. El subescapular realiza la rotación interna del brazo, que son los músculos escapulohumerales. Ahora tenemos el deltoides. El deltoides es el músculo principal para elevar el brazo y también contribuye a la abducción, flexión y extensión del hombro. Luego tenemos el trapecio, el que eleva, retrae, acerca la columna y rota la escápula, además de elevar la clavícula y extender el cuello. Dorsal ancho. Extiende, aduce y rota internamente el brazo y también participa en la extensión, aducción y rotación interna del hombro. Redondo mayor. Extiende, aduce y rota internamente el brazo, músculos que conectan la extremidad superior a la columna vertebral. Luego tenemos el elevador de la escápula. Eleva la escápula, hace que el hombro se eleve. El romboide viene a ser mayor y menor, donde retraen y rotan la escápula. Es donde se acerca la escápula a la columna y la rotan hacia abajo. Además de estos músculos principales, otros músculos como el pectoral mayor, el pectoral menor y el subclavio, en el grupo anterior, también tienen cierta influencia en los movimientos del hombro. Es importante mencionar que la articulación del hombro es una de las más móviles del cuerpo y su correcta función depende de la interacción coordinada de todos estos músculos. Ahora veremos los músculos del brazo. Esto se divide en dos compartimientos: el compartimento anterior, que son los flexores, y el compartimento posterior, que son los extensores. Los músculos principales en el bíceps braquial, el coracobraquial y el tríceps braquial. Comportamiento anterior de los flexores. Los músculos del antebrazo anterior son el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial. Estos músculos son responsables de la flexión del codo y la supinación del antebrazo. El bíceps braquial es un músculo superficial con dos cabezas que se originan en la escápula y se insertan en la radio y el cúbito. Facilitan la flexión del codo, la supinación del antebrazo y ayuda a estabilizar la articulación del hombro. El coracobraquial se origina en la apófisis coroides de la escápula y se inserta al húmero. Participa en la flexión, la aducción, la rotación interna del brazo. Luego vemos la braquial. Se encuentra debajo del bíceps y se origina en la cara anterior del húmero, insertándose en la apófisis coronoides del cúbito. Es un flexor puro de la articulación del codo sin involucrarse en la pronación o supinación. Estos músculos trabajan juntos porque permiten los movimientos de flexión, supinación y estabilidad del brazo y el antebrazo.
La parte posterior del brazo son los tríceps braquial, que se componen de 3 cabezas: la cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial. Y el anconeo, el tríceps braquial, es el principal extensor del antebrazo en la articulación del codo, mientras que el anconeo asiste en la extensión del codo y ayuda a estabilizar la articulación del hombro. Ahora vemos el tríceps braquial. Este músculo ocupa la mayor parte del comportamiento posterior del brazo. La cabeza larga se origina en la tuberosidad infragenoidea de la escápula, mientras que las cabezas lateral y medial se originan por encima y por debajo de la línea del canal de torsión humeral, respectivamente. Ahora veremos el anconeo. Este pequeño músculo se encuentra en la parte posterior del codo y ayuda al tríceps en la extensión del antebrazo. Además de estos músculos principales, otros músculos como el deltoides y los del manguito rotador, donde encontramos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo menor y la subescapular. También pueden influir en los movimientos del brazo y del hombro. Ahora veremos los músculos del antebrazo. Estos se clasifican en 3 grupos principales: flexores, extensores y rotadores. Los flexores están ubicados en la parte anterior del antebrazo. Son responsables de flexionar la muñeca y el codo. Los extensores en la parte posterior extienden la muñeca, y los rotadores, situados en la parte lateral del antebrazo, permiten la pronación y supinación, que vendría a ser la rotación de la mano. Los músculos de la cara anterior del antebrazo, también conocidos como flexores, son los responsables de la flexión de la muñeca y de la mano, así como de la pronación del antebrazo. Los principales músculos en este grupo son músculos superficiales, donde encontramos el pronador redondo. Prona el antebrazo y la flexión del codo. El flexor radial del carpo es el palmar mayor, donde flexiona la muñeca y desvía el movimiento radial. Palmar largo flexiona la muñeca. Flexor cubital del carpo es el cubital anterior, flexiona la muñeca y desvía el movimiento cubital. Flexor superficial de los dedos, flexiona las falanges intermedias y los músculos profundos. Flexor profundo de los dedos, flexiona las falanges distales. Flexor largo del pulgar, flexiona el pulgar. Pronador cuadrado, prona el antebrazo en la parte distal del radio. Y además de esto, también está el braquio radial. Aunque no está ubicado estrictamente en la cara anterior, sí está involucrado en la flexión del codo y la pronación. Luego está en la supinación del antebrazo. Estos músculos trabajan en conjunto para permitir una amplia gama de movimientos de la mano, muñeca y codo. La cara posterior del antebrazo alberga varios músculos que se dividen en 2 grupos, superficial y profundo. Los músculos superficiales incluyen el extensor común de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo o cubital posterior, y el anconeo. En el grupo profundo se encuentra el supinador, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Luego tenemos el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Los músculos superficiales del comportamiento posterior del antebrazo, tenemos el extensor común de los dedos. Se inserta en la falange distal de los 4 dedos menos el pulgar y se extienden los dedos. El extensor del meñique extiende el dedo de meñique. El extensor cubital del carpo o cubital posterior extiende y aduce la mano en la articulación de la muñeca. Anconeo ayuda a la extensión del codo. Músculos profundos del comportamiento posterior del antebrazo. Supinador supina el antebrazo girando la palma hacia arriba. Abductor largo del pulgar abduce y extiende el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. El extensor corto del pulgar extiende la falange proximal del pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. Extensor largo del pulgar extiende el pulgar de la articulación metacarpo-falángica y la
falángico. Extensor del índice, extiende el dedo índice. Estos músculos trabajan juntos para permitir una amplia gama de movimientos en la muñeca. Los dedos incluyen la extensión, la abducción y la supinación. Ahora veremos la cara lateral externa del antebrazo, también conocida como la región posterolateral. Alberga 4 músculos principales: el braquiorradial, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo y el supinador corto. Estos músculos de la cara lateral externa del antebrazo encontramos el braquiorraquial, que viene a ser el supinador largo. Se extiende desde el húmero hasta el radio, participando en la flexión y la pronación, supinación del antebrazo. El extensor radial largo del carpo viene a ser el primer radial. Se origina en el húmero y se inserta en el segundo metacarpiano, ayudando en la extensión y abducción de la muñeca. El extensor radial corto del carpo es el segundo radial. Se origina en el húmero y se inserta en el tercer metacarpiano, también contribuyendo a la extensión y abducción de la muñeca. Luego tenemos el supinador corto. Rodea la parte proximal de la radio, participando en la supinación del antebrazo. Es importante descartar que, dependiendo de la bibliografía consulta, la clasificación y la ubicación de estos músculos pueden variar ligeramente. Por ejemplo, en algunos autores consideran el supinador corto como la parte del comportamiento posterior del antebrazo. El plexo braquial es una red de nervios que se origina en la médula espinal, en el cuello, y se extiende hacia el hombro, brazos, antebrazos y manos, proporcionando tanto movimientos como sensibilidad en estas áreas. Las lesiones en el plexo braquial pueden causar pérdida de movimientos o sensibilidad en el miembro superior. Anatomía y función. El plexo braquial se forma a partir de las raíces nerviosas del segmento C5 a T1 de la médula espinal. En estas raíces se unen para formar troncos, divisiones, fascículos que finalmente dan lugar a los nervios periféricos que inervan el brazo y la mano. El plexo braquial es crucial para la función motora y sensitiva del miembro superior, permitiendo la movilidad y la percepción del tacto, dolor, temperatura. Lesiones del plexo braquial. Las lesiones pueden ocurrir por estiramientos, comprensión o desgarro de los nervios. Las causas comunes incluyen traumatismo, como accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas, así como complicaciones durante el parto o recién nacidos. Síntomas pueden variar dependiendo de la gravedad de la lesión e incluyen dolor, debilidad muscular, pérdida de la sensibilidad o parálisis en el brazo. Importancia del conocimiento del plexo braquial. El conocimiento detallado de la anatomía del plexo braquial es esencial para los profesionales de la salud que se dedican al diagnóstico y tratamiento de las lesiones de este plexo. Permite realizar bloqueos nerviosos precisos y procedimientos quirúrgicos relacionados en el plexo braquial. La comprensión de la anatomía y la función del plexo braquial es fundamental para la rehabilitación del paciente con lesiones en el miembro superior. En resumen, el plexo braquial es una estructura nerviosa vital para la función del miembro superior, y las lesiones en este plexo pueden tener consecuencias significativas. Muchísimas gracias.